¿Cuánto tiempo estuvo sepultado? Al tercer día de ser sepultado, Jesús se muestra a sus discípulos. Mientras estaban hablando de estas cosas, Jesús mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: tengan paz. Pero aterrados y asustados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Por eso les dijo: ¿por qué están alarmados? ¿Por qué les han surgido dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y miren. Porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Y al decir esto, les enseñó las manos y los pies. Pero mientras ellos todavía no lo creían de pura alegría y asombro, Él les preguntó: ¿tienen por ahí algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado. Él lo tomó y se lo comió delante de sus ojos. Luego les dijo: estas son las palabras que les dije mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, tenían que cumplirse. Entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las escrituras y les dijo: esto es lo que está escrito, que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre en todas las naciones, comenzando por Jerusalén, se predicaría arrepentimiento para el perdón de pecados. La frase "al tercer día" nos da a entender que estaría en el sepulcro parte de 3 días. A continuación haremos el recuento. El viernes 14 de Nisan fue sepultado, a una hora avanzada del día. Lucas nos lo relata así: y resulta que había un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del consejo. Este no había votado en apoyo del complot y la actuación de ellos. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Él se presentó delante de Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajó el cuerpo y lo envolvió en tela de lino de calidad. Luego lo puso en una tumba excavada en la roca, donde todavía no habían puesto a nadie. Ahora bien, era el día de la preparación.
y el sábado estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea también hasta allí. Echaron un vistazo a la tumba y vieron cómo habían puesto el cuerpo. Luego se volvieron para preparar especias aromáticas y aceite perfumado. Pero por supuesto descansaron el sábado, según el mandamiento. Ahora leamos lo que escribió el apóstol Juan. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, porque les tenía miedo a los judíos, le preguntó a Pilato si podía llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso. Así que vino y se llevó el cuerpo. También llegó Nicodemo, el hombre que la primera vez había ido a ver a Jesús de noche, con una mezcla de mirra y aloe que pesaba unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar a sus muertos. Resulta que había un huerto en el lugar donde él había sido ejecutado en el madero, y en ese huerto había una tumba nueva en la que hasta entonces nunca habían puesto a nadie. Por eso, como era el día de la preparación de los judíos y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Leamos lo que nos dicen los otros historiadores. Veamos lo que escribió Mateo. Hacia el final de la tarde, llegó un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también se había hecho discípulo de Jesús. Este hombre habló con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato mandó que se lo entregaran y José tomó el cuerpo. Lo envolvió en una tela limpia de lino de calidad y lo puso en una tumba nueva de su propiedad, que había excavado en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada de la tumba y se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas frente a la tumba. Leamos ahora lo que escribió Marcos. Como ya era el final de la tarde y era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, un miembro respetado del consejo, quien también esperaba el reino de Dios, se armó de valor, se presentó delante de Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
Pero Pilato se preguntaba si Jesús ya estaría muerto. Así que mandó llamar al oficial del ejército y le preguntó. Una vez que el oficial del ejército se lo confirmó, él le dio permiso a José para llevarse el cuerpo. José compró tela de lino de calidad y bajó el cuerpo de Jesús. Después lo envolvió en la tela y lo puso en una tumba excavada en la roca. Entonces hizo rodar una piedra a la entrada de la tumba. Pero María Magdalena y María, la madre de José, se quedaron mirando el lugar donde lo habían puesto. Los 4 escritores concuerdan que a Jesús lo enterraron al final de la tarde de viernes 14 de Nisan. De modo que Jesús estuvo sepultado toda la noche del sábado 15 de Nisan. No olvidemos que el día hebreo se contaba desde el atardecer del día hasta el atardecer del día siguiente. De modo que tenemos la última hora del viernes y todo el sábado, 24 horas del sábado. Entonces, cuando el sábado ya había pasado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a aplicárselas al cuerpo de Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, cuando ya había salido el sol, fueron a la tumba y se decían unas a otras: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada de la tumba? Pero al levantar la vista, vieron que ya habían hecho rodar la piedra, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en la tumba, vieron sentado a la derecha a un joven que llevaba puesta una túnica larga, blanca, y se quedaron atónitas. Él les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue ejecutado en el madero. Ha sido resucitado, no está aquí. Miren, este es el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro: va adelante de ustedes camino a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Hay que notar que Jesús siguió sepultado toda la noche del domingo, o sea, el primer día de la semana. Lucas lo confirma. Leamos lo que escribió Lucas. El primer día de la semana, las mujeres fueron muy temprano a la tumba. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado, pero vieron que habían hecho rodar la piedra de la tumba, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres todavía estaban desconcertadas por esto
cuando de repente aparecieron a su lado dos hombres con ropa brillante. Ellas se asustaron y se quedaron mirando al suelo. Así que los hombres les dijeron: ¿por qué andan buscando entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha sido resucitado. Recuerden lo que les dijo mientras todavía estaba en Galilea. Les dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado a pecadores y ser ejecutado en el madero, pero que al tercer día tenía que resucitar. Ahora podemos calcular que Jesús estuvo sepultado alrededor de 38 horas, 1 hora del viernes, 14, 24 horas del sábado, 15, y 13 horas del domingo 16 de Nisan. Dicho de otra manera, 2 noches completas y el resto de 3 días. Podríamos decir 3 días y 2 noches. A este hombre que fue entregado por la voluntad establecida y la presencia de Dios, ustedes lo fijaron en un madero por medio de hombres malvados y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque no era posible que ella lo retuviera. Estas palabras las dijo el apóstol Pedro 50 días después, en la fiesta judía del Pentecostés, el 6 de Sivan del año 33 era común. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Búsquenos en Facebook. Solicite su admisión al grupo. Suscríbase en YouTube.